Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Jesús no estableció reglas que cumplir al enseñarnos la ley de Dios. Tampoco dijo que las reglas se debían romper. Él elevó cada uno de los mandamientos al nivel espiritual correspondiente. Eso es lo que hemos venido estudiando en esta serie de las buenas noticias, la ley de la montaña. El corazón de la doctrina cristiana no es los ritos que cumplir, ni los sacramentos que lograr, menos los sacrificios y ofrendas que presentar. El Señor lo que plantea en su enseñanza es un retrato espiritual de sus verdaderos hijos, el carácter de los habitantes del reino de los cielos. No es una lista de reglas externas, sino una revelación del carácter transformado por la gracia. Estoy convencido que si le prestas con atención tus oídos a Dios, el Espíritu de verdad será revelador de la gracia transformadora que necesitas en tu vida para alcanzar el carácter de habitante del reino de Dios. Esa es la razón de la prédica, establecer en la mente y el corazón de quienes escuchan las verdades reveladas por el Espíritu Santo para establecer el reino de los cielos en cada persona, familia y sociedad. En el Evangelio de Mateo, en los capítulos 5 al 7, está plasmada toda la ley cristiana, pero lo que en verdad presenta es una imagen de cómo debería ser el comportamiento moral y real de una persona que se sujeta al gobierno de Dios. Así que yo deseo que en estos próximos días descubramos juntos ese carácter de hijos e hijas de Dios y trabajemos en conjunto para que la gracia transformadora de Cristo nos lleve a alcanzar la meta de su llamado. En la introducción de su doctrina en Mateo 5, del 1 al 12, que se conoce como las bienaventuranzas y que leímos ayer, el Señor inicia con bendiciones, no con exigencias. Cada bienaventuranza revela una actitud del corazón humano que refleja santidad, teniendo en cuenta que santidad es apartarse para Dios. Esto significa que no puedes hacer las cosas como se hacen en el mundo, ni hacerlas como a ti te parecen, sino apartarte para hacerlas a la manera de Dios. Así que esta primera etapa de su doctrina la podemos llamar la identidad de los hijos de Dios. Él dijo que quienes revelan en su manera de vivir esta identidad serán muy felices. Primero, los pobres en espíritu. Reflejan humildad y dependencia. Reconocen su necesidad de Dios. Es que hay dos maneras de enfrentar la vida. Una con la soberbia del rebelde que no quiere tener a quien rendirle cuentas y se atreve a desafiar lo que no sabe y lo que no conoce. Y entonces niega a Dios o crea ritos para dioses imaginarios que cumplan con sus deseos. Y la otra es vivir con la humildad del hijo pequeño que ve en su padre el todo y confía en su poder, respeta su autoridad y obedece su instrucción. Son muy felices los que necesitan de Dios. Segundo, los que lloran. Jesús nos habla del llanto causado por el dolor material, el sufrimiento espiritual y por la necesidad emocional. Él habla de la profunda tristeza que sienten los que viven el duelo, la pérdida, el desconsuelo. Él habla de aquellos que ven cómo la humanidad se aparta cada día más de su propósito y se quebrantan por el pecado, pues su carácter está lleno de sensibilidad espiritual. Es que el que no es humilde para reconocer que necesita a Dios en su vida, tampoco lo es para reconocer lo que es pecado y lo que no. Y mucho menos la esperanza de auxilio y consuelo que Él nos proporciona. Los hijos de Dios se identifican porque el pecado los hace sentir culpables y evitan cometerlos y buscan con afán el perdón del Padre. Esta bienaventuranza nos invita a llorar, pero a llorar con esperanza. Como un niño llora buscando el consuelo de su padre. Créanme, no es lo mismo llorar sin esperanza que llorar con la convicción de ser escuchados y consolados. Tercero, los mansos. Esta no es una señal de debilidad. Todo lo contrario, es fortaleza bajo control. Implica una actitud de humildad, gentileza y autocontrol.
Es esa forma de reaccionar reflejando la paz interior, aunque las situaciones sean difíciles o adversas. Es una fuerza interior que permite responder siempre con sinceridad y sabiduría. Es el producto de la humildad para reconocer la autoridad de Dios y la sensibilidad para entender el comportamiento errático de los demás. Jesús decía en medio de su martirio: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es mansedumbre. Cuarto, los hijos de Dios tienen hambre y sed de justicia. Esto implica que por la humildad, la sensibilidad y el dominio propio, ellos tienen un deseo profundo de santidad. Buscan la instrucción y la voluntad de Dios en todo lo que hacen. Viven sujetos a la autoridad del Padre. Defienden la causa del desvalido y del desamparado. Quinto, los hijos de Dios son misericordiosos. Esto es una compasión activa. Reflejan el carácter mismo de Dios. La misericordia, que en hebreo se escribe chesed y en griego eleos, se refiere a la bondad, compasión y perdón de Dios, esencialmente hacia aquellos que no lo merecen. Es la disposición de Dios a mostrar amor, piedad y gracia, incluso cuando el pecado es latente. La misericordia también implica actuar para aliviar el sufrimiento y perdonar los pecados. Es que los hijos de Dios deben llevar el mensaje de gracia a los que en verdad están perdidos, no juzgar y menos condenar, sino buscar la manera de aliviar el dolor que el mundo y quien lo gobierna le causa a todos. Sexto, el Señor dice que los de limpio corazón son muy felices. Esta limpieza no es la ingenuidad, sino la sinceridad, es integridad y pureza interior. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, le escribe el apóstol Pablo a Timoteo. El amor nace de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Primera de Timoteo 1:5. Séptimo, pacificadores. Aquellos que ejercen la reconciliación en todo su esplendor, viven en paz y promueven la paz, pero no la ausencia de conflictos, sino la vida pacífica del reino de los cielos. Es un llamado a los hijos de Dios a ser instrumentos de paz y perdón entre las personas y ellas con Dios. A través de la predicación del Evangelio y del testimonio de sus propias vidas, lograr reconciliar a los seres humanos entre sí y con el Creador. El Señor, después de mostrar estas 7 características de la identidad de habitantes del reino de los cielos, que yo resumo en humildes, sensibles, mansos, justos, misericordiosos, de limpia conciencia y reconciliadores, establece unas señales que implican que se está viviendo el carácter del Hijo de Dios. Él dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Es que si tu manera de vivir es como la descrita en el pasaje de Mateo 5, muy seguramente será motivo suficiente para quienes que están lejos del reino de Dios te persigan, se burlen y quieran dañarte con el propósito de retar a Dios que menosprecia. Estamos en un mundo que no lo respeta e incluso lo rechaza. La persecución puede ser violenta, extrema, pero hay formas más sutiles como la burla, el desprecio, la marginación, la exclusión. Ser perseguidos por causa de la justicia es una señal clara que algo estás haciendo bien. El perro solo le late al carro que se está moviendo. Defender la justicia, la equidad, el derecho desde la práctica del amor cristiano, hacer frente al pecado y luchar para defender al necesitado es la señal del poder de Dios en ti. Es por esto que me deleito en mis debilidades, escribe el apóstol Pablo, y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Primera de Corintios 12:10. La persecución exige fidelidad en las pruebas y perseverancia en la santidad. Hoy venden un evangelio que evita el sufrimiento. Hoy enseñan que el que se acerca a Cristo es como si encontrara el talismán de la felicidad, la abundancia, la salud y una larga vida. Pero el Señor dijo todo lo contrario. Él dijo: les he dicho todo esto para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas, persecuciones y tristezas. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Juan 16:33. En realidad, todo el carácter descrito en la introducción del sermón de la ley mesiánica no son metas humanas, menos el derrotero de conducta religioso, sino frutos del Espíritu que habita en quien ha sido tocado por la gracia. Es que el ser cristiano, lejos del cumplimiento de una ley ritual y programática, es el crecimiento del carácter del Hijo de Dios en cada uno de los que creen.
Oh, mis queridos hijos, escribió el apóstol Pablo, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes, y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Gálatas 4:19. Es esa la verdadera esencia del habitante del reino de los cielos, manifestar a Cristo con nuestra manera de vivir. Ahora, en la misma enseñanza en el monte Corizín, Yeshua establece unas tareas o compromisos del habitante del reino que son el encargo y la misión a desarrollar mientras estamos aquí en la tierra. Él dijo, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Mateo 5, verso 13. Esto revela que los ciudadanos del reino de los cielos no se esconden, sino que transforman su entorno con santidad visible. Es que tu manera de vivir debe contagiar a los que te rodean. Los vecinos, los compañeros de colegio, la universidad, el trabajo, en fin, todo el que tenga algo que ver permanente o temporalmente contigo debe descubrir el poder preservador que hay en ti. Es que, así como la sal preserva, el cristiano detiene la corrupción, no practica las cosas chuecas y vergonzosas que hacen en el mundo, los negocios y en la vida. El cristiano desinfecta la vida y le da sabor como la sal. Ustedes son la luz del mundo, continuó el maestro. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo del cajón, sino sobre un candelero para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Mateo 5, 14 al 16. Aquí el Señor no está pidiendo las obras de caridad que muchos religiosos quieren ostentar. Es que el mismo mundo siempre encuentra la forma de ayudar a los pobres y necesitados. Siempre aparecerán personas sensibles que hacen caridad para comprar el favor de Dios al que no obedecen. Ser luz es la influencia santa que deben ejercer los hijos de Dios en el mundo. Así como la sal preserva, la luz todo lo revela. Ser luz es manifestar la verdad revelada en todo lo que haces. Es vivir al descubierto, sin el velo religioso que cubre la inmoralidad, disfrazando la hipocresía con la fe. Vivir a la luz de la verdad es hacer notorio el reino de Dios, porque la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino porque así lo dispuso Dios. Pero todavía tiene esperanza, pues también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción para alcanzar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Romanos 8, 19 al 21. Pero no solo habló de luz y sal, también el Señor en su introducción habló de una justicia superior. Él nos habla de ser separados para el reino. Eso es ser santos en el pensamiento. Jesús no abole la ley, la cumple y la eleva. Aquí establece que la santidad no es solo externa. Al desarrollar su doctrina, Cristo nos revela una manera de vivir totalmente conectada al Padre y no en busca de su aprobación. En los próximos días espero que podamos profundizar en cómo el Señor eleva la ley religiosa a un estilo de vida en el espíritu, donde no solo es lo externo de la obra, sino la intención con que lo haces. No basta con no matar, enseña el Señor, hay que sanar la ira. No basta con no adulterar, hay que purificar el pensamiento y cortar el deseo. No basta con amar al prójimo, hay que amar también al enemigo. Esta, en realidad, es una manera radical de vivir en santidad, que nace del corazón y se expresa en relaciones, pensamientos y acciones. También la doctrina mesiánica establece una devoción auténtica. Esto es santidad en lo secreto. Jesús enseña sobre la limosna, la oración y el ayuno. Él destaca que esto debe hacerse no para ser visto, sino para agradar al Padre. Es que la vida cristiana no busca aplausos, busca intimidad con Dios. Antes del cierre, el Señor habla de las propiedades del reino. Esto es santidad en lo cotidiano. El Señor establece la necesidad de tener claro nuestro rol dentro del reino y así nos llama a no servir a dos señores. Pues el que trabaja para el reino establece el gobierno de Dios en su corazón, mas el que trabaja por el dinero establece el dinero como rey. También habla de no afanarse, sino confiar en la provisión divina. Busca primero el reino de Dios y su justicia, pues Dios se hace cargo de nuestra necesidad. Esto revela una santidad que ordena la vida según los valores eternos. Y este discurso cierra con el discernimiento y obediencia, que es una santidad práctica.
Jesús cierra toda su cátedra con la invitación a no juzgar hipócritamente, a orar con fe, a vivir la regla de oro, que es tratar a los demás como te gustaría ser tratado, a obedecer la palabra, no solo oírla. Él dice que el que edifica sobre esta enseñanza construye sobre la roca una vida santa, firme y eterna. Así que no te pierdas las buenas noticias que vienen, que nos harán navegar en lo profundo de la ley de la montaña. Maranata, comparte. Alguien que conoces necesita escuchar. Las buenas noticias son una producción de la Fundación Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram. Libertad en Casa, conquistando la tierra con la cultura del cielo.